Bienvenidos a las clases de matemática financiera. Hoy hablaremos un poquito de la introducción a la matemática financiera. Para comprender matemática financiera, primero debo comprender qué son los mercados financieros y qué tipo de transacciones se llevan en los mercados financieros y qué elementos intervienen en cada transacción en estos mercados financieros. Entonces, el administrador financiero de una empresa o el director financiero de una empresa debe tomar tres decisiones principales, que son las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones de administración de estos activos. De estas tres decisiones principales, básicamente dos decisiones que son inversión y financiamiento son fundamentales, y para tomar estas decisiones debemos entender lo que es matemática financiera, lo que es valor del dinero en el tiempo. Si nosotros no entendemos matemática financiera y no entendemos el valor del dinero en el tiempo, pues no vamos a poder tomar una correcta decisión. Para ello, el director o el ejecutivo financiero requiere una comprensión de los principios económicos básicos de las finanzas y de los mercados financieros. Entonces, antes de hablar de mercados financieros, primero es necesario conocer qué es el sistema financiero y cómo está conformado el sistema financiero. El sistema financiero es el marco institucional donde se reúnen ofertantes y demandantes de fondos para llevar a cabo una transacción. Es decir, lo que hace este mercado, este sistema financiero, es juntar a los agentes superavitarios, es decir, a los que tienen capital, y a los agentes deficitarios, a los que necesitan capital para poder financiar su inversión o su actividad diaria. El sistema financiero básicamente está compuesto por los mercados financieros, los instrumentos financieros y las instituciones financieras. Todos interactúan bajo normas o reglas establecidas por organismos reguladores especializados. En el caso de Bolivia está la ASFID dentro como ente regulador del sistema financiero. Los instrumentos financieros que se transan en los mercados financieros están constituidos por los activos financieros, que pueden ser indirectos, que son los créditos bancarios, y directos, que son títulos valores, según la forma de intermediación al que se vincula. Para entender las diferentes formas de intermediación, tómase el caso muy común de las empresas que necesitan financiar sus proyectos de inversión o necesitan financiar sus actividades diarias. Para poder financiar estas actividades tienen dos vías para hacerlo. Una, a través del crédito comercial o crédito bancario, que es conocido como la intermediación indirecta. Y la otra es a través del mercado de valores, que es la intermediación directa. Y esto es lo que podemos ver nosotros aquí en la imagen. Entonces tenemos dos tipos de intermediación en el sistema financiero: indirecta y directa. ¿En qué consiste la intermediación indirecta? Es aquel mercado donde participa un intermediario, y el intermediario en este caso es el banco. El banco es el intermediario. Este banco es intermediario entre los ahorristas, los que tienen capital, que son las familias, y las empresas que requieren recursos para financiar sus inversiones o para financiar su actividad. El banco lo que hace es captar recursos del público, de las familias, como ahorros, y luego los coloca en forma de préstamos, en formas de créditos, cobrando a las empresas una tasa de interés predeterminada o predefinida. De este modo, el ofertante de capital y el demandante de capital se vinculan indirectamente a través de un intermediario que viene a ser el banco. Es decir, el que tiene capital y el que necesita capital están conectados bajo un intermediario. Este intermediario lo que hace es captar recursos mediante depósitos en caja de ahorro y
por esos depósitos el banco les paga una tasa pasiva. Y estos recursos que captó el banco de los ahorristas mediante depósitos, los coloca en créditos o préstamos en las empresas o personas naturales que necesitan capital, y a estos el banco les cobra una tasa activa. Aquí el banco les cobra una tasa pasiva. Entonces la diferencia que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva es lo que se llama spread financiero. Entonces el spread financiero simplemente es la tasa activa menos la tasa pasiva. Entonces esa es la primera vía para captar recursos para poder financiar su inversión o financiar su actividad de las empresas. La otra vía es mediante la intermediación directa. Entonces es cuando las personas jurídicas, es decir, las empresas, necesitan dinero para financiar sus proyectos de inversión y no les resulta conveniente irse al banco. Entonces lo que hacen es recurrir a la venta de títulos valores, que pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser pagares, cualquier otro instrumento. Entonces lo que hace es vender estos títulos, y a cambio de eso lo que va a hacer es captar recursos que necesiten directamente del ofertante del capital, es decir, directamente de las familias que tienen capital. Estos ofertantes de capital no son más que los inversionistas que adquieren valores sobre la base de un rendimiento esperado, es decir, estos inversores, estas familias lo que hacen es entregar dinero a la empresa y la empresa les entrega estos títulos, pero a cambio de ello la empresa promete pagar una tasa cupón. Una tasa cupón que seguramente está por encima de la tasa que el banco les ofrece por una caja de ahorro. Entonces podemos poner una tasa cupón o tasa de emisión del 6%, es decir, esta empresa se compromete a pagar por estos títulos emitidos una tasa del 6% anual. ¿Y cuánto les paga el banco a los ahorristas por su caja de ahorro? No debe estar más del 1.76%. 1.76% anual. Entonces fíjese que aquí el inversionista tiene mayores rendimientos recurriendo a la intermediación directa que a la intermediación indirecta. Y la empresa, si recurre al banco para financiar su operación, seguramente las condiciones que coloca el banco y la tasa de interés que le va a cobrar el banco a la empresa va a estar por encima del 9%. Entonces, si la empresa decide financiarse mediante la intermediación directa, entonces la empresa promete pagar un 6%. Entonces, fíjese, si nosotros comparamos, en este caso, por la intermediación directa, ambos agentes se benefician. La empresa se beneficia con una tasa de financiamiento menor a del banco, que es 9%, y los inversionistas obtienen un rendimiento mayor a que les ofrece el banco, 6% contra 1.76%. Entonces, hay dos alternativas para captar recursos o financiar nuestras inversiones o financiar nuestras actividades. Y entonces también tenemos dos alternativas de dónde colocar nuestro dinero: al banco o comprar títulos de las empresas que están emitiendo para poder captar recursos. Entonces, en el sistema financiero tenemos dos tipos de intermediación: la directa y la indirecta. La indirecta, que es el intermediario del banco entre los ahorristas y empresas, entre los agentes superavitarios y agentes deficitarios. Mientras que en la intermediación directa, aquí hay una relación directa entre el agente superavitario y el agente deficitario. Obviamente que en la intermediación directa el nivel de riesgo que asumen las familias es mucho mayor que en la intermediación indirecta, pero ese mayor nivel de riesgo están siendo compensados con un mayor nivel de rendimiento. Entonces, no todas las empresas del mercado recurren a esta intermediación para financiar sus operaciones, porque para poder
financiarse mediante esta intermediación, hay que cumplir ciertos requisitos que muchas de las empresas no les gusta. Por ejemplo, uno de ellos es transparentar información. ¿Listo? Transparentar información. Entonces, eso es las dos intervenciones que está presente en el sistema financiero. Ahora hablemos de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Básicamente, los mercados financieros es un espacio que puede ser físico o virtual a través del cual se intercambian activos financieros, que son bonos, acciones, pagarés, etc., entre agentes económicos. Y es en el que se definen los precios de dichos activos mediante la oferta y demanda. Entonces aquí se define el precio mediante la oferta y demanda de títulos. Es aquí donde se introduce el concepto de tasa de interés, rendimiento para los inversionistas y costo financiero para los tomadores de préstamos. Si nosotros volvemos a la anterior presentación, fíjense, rendimiento es ¿para quién? Para los inversionistas, para ellos es rendimiento, y para la empresa es costo. Para la empresa es costo. ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista de que analicemos desde la empresa, que para ellos va a ser costo, o desde el lado del inversionista, que para ellos va a ser rendimiento. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos que en cada una de estas transacciones intervienen la tasa de interés. Entonces, yo debo analizar estas tasas de interés que me ofrece el mercado, ya sea para poder invertir o para financiar mis operaciones. Entonces, los mercados financieros nos proporcionan un punto de referencia a través de la tasa de interés contra el cual se pueden comparar los proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión deben ser por lo menos tan deseable como aquello que esté disponible en los mercados financieros. Es decir, si yo estoy evaluando un proyecto de inversión, el rendimiento que me va a generar este proyecto de inversión debe ser mayor a los rendimientos que me está ofreciendo el mercado. Ese rendimiento que me va a generar el proyecto debe ser mayor que los rendimientos que me ofrece el mercado por las diferentes alternativas de inversión, que pueden ser caja de ahorro, pueden ser DPF, pueden ser bonos, ¿no es cierto? O otro tipo de instrumentos que sean pagares. Entonces, este rendimiento que me ofrece mi inversión, mi negocio, debe ser mayor a estos rendimientos que me está ofreciendo el mercado. ¿Por qué? Porque yo, al invertir en un negocio, estoy asumiendo un mayor nivel de riesgo. Y el principio de finanzas nos dice que a mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que estas tasas de interés que me ofrece el mercado por las diferentes alternativas de inversión me sirven como punto de referencia para poder comparar con los rendimientos que me está ofreciendo mi proyecto de inversión o mi negocio. Aquí veamos un ejemplo. Dice, usted tiene $20,000 invertidos en el Banco Mercantil Santa Cruz, en un DPF. El DPF le ofrece una tasa del 10% anual para un plazo mayor a 365 días. Es decir, si usted lo mantiene invertido en este DPF del Banco Mercantil Santa Cruz, usted va a ganar 10% al cabo de un año. Esa es la primera alternativa de inversión. Colocarlo mis $20,000 o mantenerlo, esos $20,000 en un DPF, ganando una tasa del 10%. Hay otra alternativa, dice, un amigo suyo le ofrece invertir ese dinero para comprar y vender vehículos americanos. Con $20,000 pueden traer un vehículo y venderlo al cabo de un año en $25,000. Entonces, esta es la segunda opción. Y yo tengo que tomar una decisión. Si dejar invertido mi $20,000, mi capital en el banco, o retirar esos $20,000 y tomar el negocio que es importar vehículos y luego venderlos. Entonces, lo que yo tengo que, para tomar decisiones, tengo que analizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Por ejemplo, en la segunda alternativa, yo invierto $20,000
y tengo un rendimiento o una ganancia de ¿cuánto? Invierto 20.000 y voy a tener una ganancia de ¿cuánto? De 5.000. De 5.000. Entonces aquí es 25, obtengo 25.000 por una inversión de 20.000. Entonces aquí podemos ver, tenemos una ganancia de 5.000. ¿Correcto? ¿Qué sería un interés de 5.000, que es la ganancia? Básicamente estaríamos hablando de un rendimiento de ¿cuánto? De 5.000 dividido entre mi inversión, que es 20.000. Estamos hablando básicamente de un rendimiento de ¿cuánto? Del 15%. $25. Un rendimiento del 25%. Entonces, ese rendimiento del 25% debo comparar con el 10%. Es decir, al cabo de un año, si yo invierto 20 hoy, estos 20, al cabo de un año, ¿cuánto voy a tener al 10%? Se voy a tener 20.000 por el 10%, que es 2.000, entonces voy a tener 22.000. Entonces voy a tener 22.000. Entonces yo, para tomar decisión, comparo. Quiero tener una ganancia de 2.000 o 5.000. Un rendimiento del 10%, lo que me ofrece el banco, o un rendimiento del 25% que me ofrece el negocio del amigo suyo. Entonces aquí estoy comparando los rendimientos, las tasas de interés que me están ofreciendo ambas alternativas de inversión. Entonces seguramente nos vamos a quedar con la segunda alternativa de inversión, porque tengo un rendimiento mayor a lo que me está ofreciendo el banco. Pero también estamos asumiendo un mayor nivel de riesgo al invertir en la segunda alternativa. Entonces, no todas las personas tenemos el mismo perfil de riesgo. Si nosotros somos conservadores y somos adversos al riesgo, posiblemente nos quedemos con la primera alternativa, a pesar que la segunda alternativa nos está ofreciendo un rendimiento superior a la primera alternativa de inversión. ¿Correcto? Entonces, nos quedaríamos con esta segunda. Pero, ¿qué pasaría si cambia la situación? Ahora dice, y si la oferta de vehículos aumenta y solo lo puede vender en $22.000, ¿seguiría en el negocio? Entonces fíjese, aquí ahora cambia la situación, aumentó la oferta de vehículos y el aumento de la oferta de vehículos hace que disminuya el precio de los mismos, es decir, el precio de los vehículos. Entonces, como máximo nosotros podemos venderlo en $22.000 el vehículo importado por $20.000. Entonces aquí tengo que hacer el mismo análisis. Entonces, ahora cambiando esta situación, esta alternativa me genera la misma ganancia que la primera. Es decir, si hago esta inversión voy a tener una ganancia de 2.000, que equivale a un rendimiento del 10%. Y si yo invierto o dejo invertido en el banco, también voy a tener un 10%. Ahora aquí es fundamental el tema de riesgo. ¿En cuál de estas dos alternativas asumo mayor nivel de riesgo? En la segunda. Entonces, pero si no hay diferencia en el rendimiento, tienen los mismos rendimientos, pero con diferentes niveles de riesgo, pues ahora sí me quedo con la primera alternativa. Entonces yo voy a asumir un mayor nivel de riesgo siempre y cuando me proporcione un mayor rendimiento. Cuando esta era la situación, ahí sí valdría la pena tomar la segunda decisión, pero no en esta situación. ¿Vamos bien? Entonces fíjese, estamos tomando en cuenta o estamos tomando una decisión para elegir una alternativa de inversión, la tasa de interés, que no es nada más el rendimiento que nos ofrece las inversiones. Entonces, por eso es fundamental entender
lo que son tasas de interés. Valor del dinero en el tiempo. La matemática financiera básicamente hay que entenderlo como valor del dinero en el tiempo. Para tomar una correcta decisión de inversión necesitamos conocer la relación que existe entre $1 de hoy y $1 en el futuro. Es decir, para comprender valor del dinero en el tiempo, tengo que saber la diferencia que hay entre $1 de hoy y $1 de aquí a un año. Esa es la relación que yo debo comprender. Esa relación nos ayudará a entender lo que es matemática financiera. La matemática financiera básicamente es un campo de las matemáticas aplicadas que analiza, valora y calcula materias relacionadas con los mercados financieros, que básicamente son las tasas de interés, es decir, el valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Tener $200,000 hoy o tener $200,000 dentro de un año? ¿Cuál es preferible? Tengo que tomar una decisión. Si ustedes quieren, tienen una abuelita que les quiere a ustedes, ustedes son los nietos consentidos, y su abuelita les dice: hijito o hija, te tengo $200,000 guardados para usted. Y le lanza la siguiente pregunta y le dice: esos $200,000, ¿quieres que te lo entregue hoy o quieres que te lo entregue de aquí a un año? Y usted, formándose como profesional en el área empresarial, tiene que tomar la mejor decisión: si decirlo hoy o decirlo de aquí a un año. Entonces, para tomar esa decisión debo comprender lo que es valor del dinero en el tiempo. Entonces, un peso de hoy vale más que un peso de mañana. No por el efecto de la inflación, sino porque el peso de hoy puedo invertirlo y mañana voy a obtener más que un peso. Es decir, mañana voy a obtener la inversión de capital más el interés generado por dicha inversión. Es decir, una persona que tiene $200,000 hoy estará dispuesta a invertir esa cantidad siempre y cuando que al cabo de un periodo reciba $200,000 más un premio que compense al sacrificio que está haciendo. Es decir, está sacrificando $200,000, está dejando de consumir hoy $200,000 para obtener al cabo de un periodo un premio que se llama tasa de interés. Entonces, fíjense aquí: $200,000 de hoy, ¿son desiguales a $200,000 de aquí a un año? ¿Sí o no? ¿O son iguales? En este caso no son iguales, es decir, son desiguales. Ahora, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué no son iguales estos $200,000 de hoy con los $200,000 de aquí a un año? Básicamente por el factor tiempo. Por el factor tiempo. En todo este lapso de tiempo puede suceder cualquier cosa. Puede suceder cualquier cosa. Entonces, estos $200,000 de hoy no son iguales a $200,000 de día de mañana o al cabo de un año. ¿Qué puedo hacer con estos $200,000? Con estos $200,000 lo que puedo hacer es invertirlo y al cabo de un año voy a retirar $200,000 más un interés. Posiblemente pueda retirar $250,000. Fíjese, lo que he hecho es hacer crecer mi inversión. ¿En cuánto? En $50,000. ¿En cuánto tiempo? En este caso, en un lapso de un año. Factor tiempo. En ese lapso de tiempo de un año, estas inversiones han generado un rendimiento
que se llama intereses. ¿Correcto? Entonces, en ese factor tiempo se genera intereses. Ahora, ¿qué son los intereses? Es el precio del dinero en el tiempo, es decir, es el pago que se realiza por el uso del dinero ajeno. El interés no es nada más el precio del dinero ajeno, es el pago que se realiza por el uso del dinero ajeno. Y el interés está en función del capital, tiempo, riesgo e inflación. Pero la principal variable del interés es el tiempo, pero sin menospreciar al monto de capital, al riesgo que estamos asumiendo al momento de invertir, a los cambios que pueda ocasionar del poder adquisitivo. Podemos hablar tipos de cambio dependiendo de la moneda en que estamos invirtiendo, etcétera, etcétera. Entonces el interés está en función de varias variables, pero nuestra principal variable en este caso es el tiempo. Si 200.000 de hoy fueran iguales a 200.000 del día de mañana, no habría necesidad de estudiar matemática financiera. No habría necesidad de estudiar o que exista la facultad de ciencias empresariales. Si fueran iguales, desaparece lo que es la economía. Entonces, el interés habíamos dicho que estaba en función del capital, tiempo, riesgo, inflación. Entonces, ¿qué es riesgo? Riesgo es básicamente la posibilidad de que ocurra algún evento adverso y que esto tenga consecuencias financieras negativas o positivas para una organización. Entonces, fíjese que dice consecuencias negativas o positivas, consecuencias financieras negativas o positivas. Entonces, el riesgo no es malo, no lo veamos como algo malo. ¿Cuándo va a ser malo el riesgo? Cuando tenga consecuencias financieras negativas. Y cuando tenga consecuencias financieras positivas, pues va a ser muy buen resultado para la organización. Entonces, ciertos cambios que pueda ocasionar el mercado, ciertas variables que pueda ocasionar en el mercado, estos los puede traer consecuencias negativas o positivas para la empresa. En este momento actual, estamos atravesando una situación, el tema de la pandemia. Actualmente, las ventas, los rendimientos de la mayoría de las empresas, a la mayoría del mercado, ha empezado a caer el precio de las acciones. Pero sin embargo, a cierto tipo de empresas podemos ver que han empezado a incrementar sus precios. Por ejemplo, vamos a ver en este momento a quienes les ha ido mal y a quienes les ha ido bien. Entonces, aquí vamos a entrar a la página de Yahoo Finance y vamos a ver, por ejemplo, a la empresa que le ha ido bien. Es decir, en este caso, a Zoom. Vamos a ver a Zoom cómo le ha ido. Entonces, vamos a abrir. Esta es la evolución del precio de hoy, que es abierto a un precio de 250 y ahora ha cerrado con un precio de 256. Pero me interesa la evolución del precio de las acciones de los últimos 6 meses. Fíjense cómo ha evolucionado el precio de las acciones de Zoom. El 16 de enero del 2020, el precio de las acciones de Zoom estaba cotizado en 76%. 76.11. Hoy, hasta las 4 de la tarde, está en 256.22%. Fíjense la evolución del precio de la acción de Zoom. Entonces, fíjense la situación de mercado que está atravesando actualmente por tema de la pandemia ha hecho que todas las clases presenciales, los teletrabajos, se vuelquen a utilizar la aplicación de videoconferencia Zoom.
Entonces, esto ha hecho que el precio de las acciones empiecen a incrementarse de forma exponencial, de 76 llegando a 56. Nosotros lo que podemos hacer es calcular cuál fue el nivel de crecimiento que ha tenido en estos últimos 6 meses el precio de las acciones de Zoom, ¿correcto? Entonces, fíjense, a la mayoría de las empresas le ha ido mal, pero a esta empresa le ha ido bien en estos últimos periodos. Ahora veamos a otra empresa pero que le ha ido mal. American Airlines. Entonces, fíjense la evolución que ha tenido en el precio de los últimos 6 meses. El 16 de enero, la acción de American Airlines estaba cotizado en $28.23. Hoy, la acción de esta compañía está cotizado en 13.44. Entonces, fíjese la caída que ha tenido el precio de las acciones de American Airlines. Entonces, fíjese, a muchas de las empresas le ha ido de esta manera. Se ha empezado a caer el precio de sus acciones y no así el de Zoom. Entonces, fíjese los cambios que ocasiona el mercado en ciertas variables les va a beneficiar a cierto tipo de empresas y le va a afectar de manera negativa a otro tipo de empresas, como en este caso a la línea aérea American Airlines, ¿no? Entonces, el riesgo no lo veamos como algo negativo, sino que como algo que nos pueda ayudar a incrementar nuestros rendimientos. Lo malo va a ser cuando tenga consecuencias financieras negativas, pero lo bueno va a ser cuando tenga consecuencias financieras positivas. Entonces, el otro tema que hablamos es de inflación. Básicamente, la inflación es una medida económica que indica el aumento o el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de un país en un periodo determinado. Entonces, la inflación no es nada más el incremento que se da en los precios de los bienes y servicios de un país, que generalmente son dados en un periodo determinado de un año. Entonces, lo que se quiere es controlar la tasa de inflación, es decir, mantener la estabilidad, mantener el poder adquisitivo de la moneda local. Entonces, una de las funciones del Banco Central de Bolivia es que pueda mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, controlar la tasa de inflación, que se mantenga en mejor de los casos en un solo dígito, ¿no? Y no como otro país, por ejemplo Venezuela, su tasa de inflación está por 2 dígitos. Entonces, eso es la tasa de inflación, que es otro tema que se habla en macroeconomía. Entonces, continuemos. Operaciones financieras. La operación financiera básicamente es la sustitución de uno o más capitales por otro u otros equivalentes en distintos momentos de tiempo mediante la aplicación de una ley financiera. Entonces, en matemática financiera básicamente hay dos operaciones: capitalizar y actualizar. Capitalizar significa llevar el dinero de hoy al futuro. El dinero de hoy llevarlo al futuro. Por ejemplo, si yo invierto $200,000 hoy, debo preguntarme cuánto voy a obtener, cuánto va a ser el monto final al cabo de un año. Ese es capitalizar. ¿Y cómo lo voy a capitalizar? Multiplicando por el factor financiero. El factor financiero no es nada más 1 más la tasa de interés. Entonces, cuando yo quiero capitalizar, cuando yo quiero realizar una operación financiera y mediante la capitalización, entonces lo que tengo que hacer es el dinero de hoy llevarlo al futuro multiplicando por el factor financiero. Entonces, si yo invierto hoy 200,000, tendría que saber cuánto voy a obtener de aquí a un año. Entonces, para ello debo capitalizar. La otra operación financiera es actualizar. Cuando yo actualizo, lo que hago es el dinero del futuro lo traigo al día de hoy. Es decir, estos 250,000 que se encuentran de aquí a un año,
cuánto está valorado al día de hoy. Y para poder actualizar, para poder realizar esa operación financiera de actualización, debo dividir entre el factor financiero. Ya no multiplicar como capitalizar, sino que debo dividir entre el factor financiero. Entonces, cuando el dinero del futuro le traigo al día de hoy, al valor presente, estoy actualizando. ¿Y cómo lo hacemos? Dividiendo entre el factor financiero. Entonces, fíjese, hay dos tipos de operaciones básicas en matemática financiera: capitalizar y actualizar. Capitalizamos multiplicando por el factor financiero y actualizamos dividiendo por el factor financiero, que no es nada más 1 más la tasa de interés. Operaciones financieras. Se puede capitalizar y actualizar de varias maneras. Y a estos se llaman régimen financiero de interés simple y régimen financiero de interés compuesto. Estos son los dos temas que vamos a ver posteriormente. Régimen de interés simple, es decir, el régimen de interés simple básicamente se utiliza para aquellas operaciones o transacciones menores a un año, es decir, para operaciones de corto plazo. Y el régimen financiero de interés compuesto se utiliza para aquellas operaciones o transacciones de mayores a un año, es decir, para operaciones de largo plazo. Entonces, eso es el tema que vamos a ver ahora en las siguientes clases. Primero vamos a ver el régimen financiero de interés simple y luego vamos a ver el régimen de interés compuesto. Entonces, básicamente, para entender lo que es matemática financiera tenemos que entender lo que es el valor del dinero en el tiempo. Es decir, un dólar de hoy es más que un dólar del día de mañana. Porque es un dólar, yo lo puedo invertir hoy y al cabo de un año voy a obtener ese un dólar de capital más el interés generado por esa inversión. Entonces, fíjese que en matemática financiera es fundamental entender lo que es tasa de interés. El rendimiento o el costo, ya sea rendimiento por una inversión o costo financiero por una alternativa de financiamiento, es medido por la tasa de interés. Entonces, nos vemos en la siguiente clase con operaciones financieras o régimen financiero de interés simple, que son para operaciones de corto plazo. Pues, muchas gracias.